se dan cuenta que en el arco del barco ballena de Hunter x Hunter, Hisoka está entrando en su último arco del manga? Porque piénsenlo, después del versus que tuvo con Kurolo, o Crollo, ¿cómo se decía eso? ¿Lucifer? Bueno, le diría Crollo. Técnicamente el payaso pues tuvo un desarrollo de personaje para ser más serio y decidido, así acabando con varias arañas. Pero el problema de esto es que ya no tiene cabida en el manga, o por lo menos a donde va no creo que regrese. Aquí quiero que piensen algo. Hisoka va al continente oscuro, junto a todas las demás arañas. Un continente que deja totalmente humillados, por lo menos en escala de poder, a los demás personajes que hemos visto dentro de todo el manga. Incluso a las hormigas quimera. Por lo tanto, y más si tenemos en cuenta la actitud que tiene Hisoka, no creo que pues sobreviva, o por lo menos eso diría si fuera el Hisoka de antes, porque su nueva personalidad lo hace perfecto para no buscar pelea a lo tonto. Y esto va a ser muy útil en el continente oscuro. Y quiero que reflexionen algo. Muchos fanáticos de Hunter x Hunter siempre han querido ver un versus contra las hormigas quimeras y Hisoka. Pero ¿qué hubiera pasado si esto realmente hubiera ocurrido? Hisoka se hubiera ido al reino de las sombras. Estaba muy fuera de su liga. Y teniendo esto en mente, quiero que piensen algo. Si ese Hisoka que amaba enfrentar a enemigos fuertes hubiera llegado al continente oscuro, no hubiera durado ni 2 días. Por lo tanto, el desarrollo de personaje que vemos a Hisoka en realidad únicamente es para que sobreviva. Y así básicamente diciéndonos Togashi con esto que las arañas no van a acabar con él. Por lo tanto, pues ¿qué quieren que les diga? Digamos que las arañas pues se van a acabar, y dejándonos sin duda alguna con la idea de qué sigue para este personaje. O sobrevive en el continente oscuro con el power up que le dieron con el Nen Postmortem, o se acaba. Algo que también tuviera sentido porque el hecho es que pues Gon también lo sacaron del manga. Bueno, por lo menos por un arco del manga, siendo actualmente el protagonista del manga Kurapika. Aunque si tenemos en cuenta el versus que tuvo con Kurolo, nuevamente los límites de Hisoka pues están muy bien establecidos. Claro, a eso también le tenemos que agregar el power up que tuvo. Primero que nada, Hisoka se nos presenta desde un principio como un payaso, pues ¿qué quieren que les diga? Degenerado se le queda corto. Así siendo el antagonista de Gon en el examen del cazador, pero teniendo una personalidad algo pues complicada, ya que como a él le encantaba enfrentar a oponentes fuertes, pues no le interesaba nada a los débiles, aunque veía el potencial de ciertas personas en transformarse en personas fuertes, y así pues acabar con ellas. Con esto viendo el potencial que tenían Gon, Leorio y Kurapika, y ayudándolos en lo que podían en el examen del cazador, dándonos Togashi una carta de presentación de que iba a tratar a este personaje. Y vaya que lo vimos actuar en Your New. ¿Se acuerdan cuando quería tener una pelea con Crollo, pero al final no pudo tenerla porque Kurapika le había quitado el Nen? Así reafirmándonos que a él no le interesa jugar con juguetes rotos, o básicamente si no te le antojas no te va a hacer nada. Bueno, mientras que no te metas con él. Miren, más adelante en el arco de las hormigas quimera, Hisoka no tuvo nada que ver. Hasta el mismo Illumi le pregunta que qué le hubiera parecido enfrentar a esas hormigas tan poderosas, las mismas que acabaron con el presidente de la asociación de cazadores, Isaac Netero, a lo que Hisoka pues básicamente dice que él no es una persona complicada, y a él al parecer como no conocía a las hormigas no le hallaría el gusto pues en acabar con monstruos, algo que en retrospectiva sabemos que no hubiera sido así. Válgame, las hormigas quimera sí que eran humanas. Y a esto les tengo que decir que en todo este tiempo Hisoka estuvo buscando un exorcista de Nen para quitarle la restricción de Kurolo que le había puesto Kurapika, así de este modo teniendo el versus que siempre había querido. Y vaya que lo tuvo. Después de que se hace la votación del nuevo presidente de la asociación de cazadores, en el manga empieza el versus. Aquí vemos que Hisoka tenía un muy mal hábito, le daba todas las ventajas posibles a su rival, algo que no importando que Hisoka hubiera sido un genio en esa pelea, no fue suficiente, y acabó pues yéndose al reino de las sombras. Si no fuera porque activó un Nen Postmortem que lo resucitaba si su corazón se paraba, digamos que ese mal hábito pues hubiera acabado con él. Y aquí quería llegar. Miren,
Después del versus que tiene con Kurolo, Hisoka se da cuenta que no puede seguir así, porque hasta alguien loco se da cuenta que fue demasiado lejos, así cambiando su método de obtener placer por medio de lo que le gustaba a un enfoque más directo, y ahí acaba con dos de las arañas. ¿Se acuerdan el Super Saiyajin y la bola de pelos? Bueno, digamos que ya no van a aparecer en el manga. De hecho, la waifu únicamente la perdona porque siempre la ayudó, porque si no hubiera sido así, digamos que también la hubiera mandado al reino de las sombras. Así que con este contexto, y más porque las arañas querían vengar a sus compañeros caídos, llegamos al barco ballena, donde las arañas, aparte de querer robar todos los tesoros que había en ese barco, ¿se acuerdan? Porque había muchos príncipes, querían buscar a Hisoka y acabar con él. Así que al igual que Hisoka, los tipos de la araña ya no lo veían como un payasito más, alguien que únicamente era un estorbo, sino que realmente lo veían como un enemigo. Y aunque Hisoka tiene varios topos dentro de la araña, siendo los obvios culpables, en realidad se supone que Kurolo va bien preparado para poner fin a Hisoka, algo que no sabemos si realmente va a ser así. Pero si tenemos en cuenta que Gon era el principal destino de Hisoka, porque siempre se nos anunció que él quería tener un versus con un Gon adulto, pues como Gon ya está retirado, no sabemos si el payaso vuelva del continente oscuro. Miren, el objetivo de todo este video es técnicamente explicarles por qué Hisoka ya no tiene un rol dentro de Hunter x Hunter, aunque tiene una gran falla, porque nada nos dice que no vuelva al manga. Si esto llega a ocurrir, todo el desarrollo que tuvo Hisoka con las arañas únicamente fue para prepararlo para salir del continente oscuro, o por lo menos para sobrevivir, así siguiendo siendo un antagonista de Gon. Aunque si tenemos en cuenta el nuevo enfoque de Hisoka, a lo mejor es el mismo Gin quien acabe con él, porque recuerden que a él no le gusta tener peleas con monstruos, así que hasta las calamidades del continente oscuro no le interesarían, dejándonos a todos que el único rival que quisiera Hisoka dentro del continente oscuro es justamente otro cazador. Puede que no sea Gin, sino el hijo de Netero, o incluso hasta el mismo Pariston, algo que sería muy interesante de ver, dos manipuladores expertos enfrentándose, así quitándonos a nosotros los espectadores el único inconveniente que no nos deje ver pues el continente oscuro en todo su esplendor, dejándonos únicamente los dos personajes que sí van a explorar, o por lo menos que su objetivo sí era ir y no sacar algo más de ahí. Ahora yo les pregunto, ¿creen que Hisoka sí vuelva del continente oscuro? Y si es así, ¿qué clase de motivación lo movería de ahora en adelante? ¿Y cuál sería la motivación para seguir dejando vivo a Gon? ¿Será que irá directo para cazarlo? Y a esto, ¿creen que Gin lo permita? ¿Ustedes qué opinan? Lo leo. Y recuerden que si se suscriben y activan la campanita me ayudan mucho para crecer. Por cierto, aquí hay dos videos por si los quieren ver. Ahora sí, muchas gracias por ver el video. Cuídense.